Irreverente Charlas de la Noche. Nuevamente con un análisis, pero ya por el aspecto económico, que nuestro socio editorial profundiza. Plácido Garza nos va a abrir los ojos hoy. ¿De qué manera se están haciendo las cosas? Pues ciegamente. Plácido, buenas noches. Buenas noches, Frank. Buenas noches al auditorio. Plácido, ¿qué pasa hoy en México? ¿Qué fue lo que se escucha de los empresarios y del presidente? Bien, el grupo de los 10, que es un grupo de empresarios regiomontanos, yo les llamo el grupo de los 10 juniors, porque los empresarios grandotes que tradicionalmente formaron ese denominado grupo en Monterrey, pues ya se dieron la batuta a la segunda generación e inclusive algunos a la tercera. Bueno, el grupo de los 10 juniors de Monterrey se reunió ayer en una comida con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, en donde estuvo presente Carlos Salazar Lomelí, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y en esa reunión estuvo también el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos y otros connotados líderes de la cúpula empresarial de México. En esa comida, el grupo de empresarios de Monterrey llevaba una postura que se podría resumir en el hecho de hacerle ver al presidente la necesidad, la urgente necesidad de que las empresas mexicanas de todos los tamaños, pero principalmente las beneficiadas serían las micro y pequeñas, pudieran tener acceso a una prórroga fiscal. Es muy claro el término de prórroga, no están pidiendo una condonación de los impuestos, o sea, van a pagar los impuestos, pero quieren que se les dé 1, 2 o 3 meses o los que fueran necesarios. Entonces, la postura del presidente ante esa propuesta fue muy delicadamente les dijo que no era por ahí el asunto, que no va a haber prórroga fiscal y que en contrario a eso el gobierno de la Cuarta Transformación planea otorgar 1 millón de créditos de 25,000 pesos cada uno a igual número de empresarios. Entonces, el presidente de la CAINTRA de Nuevo León, que se llama Adrián Sada Cueva, que es director general del Grupo Vitro, a la salida del Palacio Nacional, llegó a comentar que lo preocupante de esa medida del presidente sería que dentro de los beneficiados por los créditos de 25,000 pesos cada uno, estuvieran también los empresarios informales. Acá en México, tú lo sabes, un empresario informal es el que no paga impuestos, no paga renta, está a la orilla de la calle, no tiene a sus empleados en el seguro social, no paga ningún tipo de impuestos y obviamente pues esos informales le están haciendo una competencia desleal a los que sí pagan impuestos y pagan todo lo que tiene que ver con la formalidad de estar en el negocio. Adrián Sada Cueva fue muy claro cuando dijo eso, o sea, de que qué bueno que se apoye con créditos a la palabra, que más adelante voy a dar los detalles que el presidente dio a conocer hoy, pero que se cuidara mucho ese aspecto, el de abusado con darle un crédito al informal, porque en primera va a estar difícil que pague y en segunda pues va a fomentar la competencia desleal. Entonces, la postura del grupo de los 10 juniors de Monterrey se resume en 5 puntos que voy a leer muy sintetizadamente a continuación. O sea, ellos llevaron un planteamiento que fue presentado directamente por Carlos Salazar Lomelí, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que a la letra dice, el primer punto es que las empresas con mayor liquidez realicen pagos por adelantado de hasta 30 días a sus proveedores. Esto con el propósito de no matar la cadena de suministro. El segundo punto, el programa denominado Adopta una MIPYME, en el que grandes empresas aporten apoyos a empresas chicas para que éstas transiten al menos durante los primeros 90 días de inactividad de la emergencia sanitaria. El punto número 3 de la propuesta empresarial
de Monterrey es realizar compras por adelantado a micronegocios como estéticas, taquerías, cualquier tipo de negocio familiar que de alguna manera pueda llegar a recibir ese ingreso para que sobrevivan a la emergencia sanitaria. El cuarto punto es apoyar a las MIPYMES mediante el factoraje a través de la banca. Esto es a través de los diferentes instrumentos financieros que la banca en México ofrece. Y un factoraje pues prácticamente sería ponerse a tono con la situación para que créditos o cualquier tipo de instrumento de respaldo financiero pudiera aliviar esta etapa de inactividad operativa de las empresas, que obviamente los va a sacar en cuanto a ingresos. Y el quinto punto es adoptar un esquema de ausencia de penalización en el incumplimiento de contratos entre particulares. O sea, ¿a qué se refiere este quinto punto? Esto es bien importante, Frank, y creo que ahí se nota una visión a largo plazo por parte del sector empresarial de acá de Monterrey. Cuando se habla de un esquema de ausencia de penalización en el incumplimiento de contratos entre particulares, se está refiriendo a todos los contratos que están vigentes en este momento de rentas, a los contratos de préstamos, a cualquier tipo de arrendamiento de casas, departamentos, locales comerciales, bodegas, que obviamente va a meter en una zona de crisis de pago a quienes no tienen flujo porque no se está vendiendo. Ahorita el mercado en México, si no está parado al 100, anda muy cerquita de pararse al 100. Entonces, ese quinto punto a mí como analista me suena muy interesante porque prácticamente estaría quitándole una herramienta penal al dueño de un departamento o al dueño de una casa en contra de quienes le rentan y a lo mejor le estuvieron pagando puntualmente, pero que ahora evidentemente se van a retrasar. Si de por sí una estadística que tengo, que fue realizada desde mediados del año pasado, cuando ya se veía venir la recesión económica, y fíjate, todavía ni siquiera se tenía noticia del virus, pero en julio del año pasado, en un estudio que hicimos nosotros, se detectó que el número de personas que dejaron de pagar rentas para ponerse al día creció en un 40% en 3 meses. O sea, ¿qué quiere decir? Que el mercado mexicano empezó a secarse y evidentemente pues la gente le da prioridad a la comida, le da prioridad a lo mejor otras cosas, debería de darle prioridad también a lo que tiene que ver con el alojamiento, pero pues de alguna manera se contaba con que había la posibilidad de negociar con el rentero y qué sé yo. Pero ese 40% trasladado a la época de pandemia que estamos viviendo ahorita, nos da un dato muy importante que hay que destacar. Ahorita el 80% de quienes pagan renta ya cayeron en impago, Frank, en el caso de México. Entonces, se necesita ayuda y estos 5 puntos fueron entregados en mano al presidente y la respuesta que él les dio es: mañana les daré noticias al respecto. Y de esas noticias al respecto les voy a platicar después de que tú nos hagas el favor, Frank, de mencionar en contraparte las acciones que el gobierno norteamericano está poniendo para apoyar a la actividad productiva. ¿Te parece? Claro que sí, Plácido. El presidente Trump no ha dejado de quitar el dedo del renglón en 3 aspectos básicos. Estar dando la cara en conferencias todo el día con los jefes de los departamentos responsables de atender la pandemia, pero además el estímulo fiscal que planeó con el jefe del Tesoro, que ha sido bastante cuestionado, a la mayoría de los norteamericanos los tiene satisfechos por 2 aspectos. Uno, toda la gente que pagamos impuestos vamos a recibir un cheque mínimo del equivalente a un sueldo, pues básicamente mediano, para cubrir los gastos básicos. Pequeñas y medianas empresas van a recibir un estímulo fiscal que les permita una extensión de impuestos. Abril es el mes del pago de impuestos y el año fiscal empieza con su coordinación de pago de impuestos para grandes y medianas empresas. Todas esas fechas han sido extendidas y modificadas en lugar de que el
contribuyente, como le dicen en español, pague impuestos, va a recibir, aparte del crédito del estímulo fiscal, ya los bancos ya están recibiendo solicitudes de préstamos de emergencia para que las empresas no se cierren. Y esos préstamos tienen una base muy contundente: no dejar de pagar los sueldos a los empleados, no dejar de pagar las prestaciones a los mismos y mantener la operación básica. Si es un restaurante y no pueden operarlo al máximo, al full, como diría la gente, vender por internet y vender por la ventanilla la comida, que sí hay quien la compre. Número uno. Número dos, si es una empresa prestadora de servicios, pues mantenerla operando, aunque sea con salarios mínimos, pero no cerrarla, para que de esta manera el paso de la pandemia no se convierta en una etapa muy difícil de socavarla en el momento en que ya se pueda regresar a trabajar. Entonces, todo este parámetro de estímulo fiscal ya fue aprobado, tanto en el Senado como en la Cámara Baja. Hay algunos cuestionamientos sobre que se podría manipular y ya se habla de que el stock market, pese a que la bolsa de valores recibió una baja histórica, ya se empieza a hablar de que los bonos y los certificados de las empresas que producen artículos médicos, protectores de cara, guantes médicos, equipo médico, ese stock está subiendo. Ahora, el mercado de las acciones sí ha bajado, pero hay aspectos hilados por el cual están especulando ya. Muchos están aprovechando esa baja para comprar acciones a bajo precio de algo que luego va a subir sorpresivamente. Las propiedades, como siempre, las propiedades han bajado no porque les haya bajado la plusvalía, sino porque en este momento se suspendió la actividad de compra y venta y los bancos están dando prioridad a préstamos a las empresas, no a quienes compran casas. Y los que podrían haber comprado una casa, pues se van a esperar a que todo se vuelva a la normalidad. Entonces, de esta manera, lo que está pasando es que muchos ya ubicaron los puntos neurálgicos de la inversión y es allí donde están apuntando, como la tecnología. Han surgido nuevas tecnologías, aplicaciones para entregar alimentos a la casa, tiendas robóticas donde ya entras y no usas la cartera, no ves un solo empleado y robots están acomodando toda la mercancía y te la entregan empacada, limpia y sin haber sido tocada por ninguna persona. O sea, todo ese tipo de aspectos están surgiendo. Aparte, Nueva York como zona cero de esta pandemia en los Estados Unidos y que le quiere arrebatar, el presidente no quiere permitir eso, que Nueva York le arrebate lugar a otros países donde ha habido más gente que ha fallecido por esta pandemia, como en China, Italia, España, etcétera. La gente está empezando a querer salir de esa ciudad, yéndose a otras ciudades menos pobladas, pero con menos problemas de la gran urbe. Entonces, eso va a causar un fenómeno también muy grande a nivel economía en los Estados Unidos, Plácido. Pero dinos, ¿a qué tipo de gente va a llegar ese crédito a la palabra? Bueno, haciendo una comparación muy cínica de lo que acabas de hablar, de los avances tecnológicos que han llegado inclusive a meter a robots en la operación de las tiendas, déjame decirte que en el mensaje que el presidente López Obrador dio hoy en su clásica conferencia mañanera, fue muy específico al decir que son 1 millón de créditos los que se van a colocar a igual número de empresas formales e informales a través de 3 bancos, Banorte, Banco Azteca y Santander. Estos créditos van
van a darse a la palabra, lo que significa que no va a haber ninguna garantía y los beneficiarios van a tener 3 meses de gracia para pagar hasta el cuarto mes el primer abono, que va a ser de 850 pesos. El crédito se va a dar a 36 meses a una tasa del 6.5 anual. Entonces, este esquema viene a ser el detonante de lo que seguramente se va a convertir en un incremento de la competencia desleal por el argumento que mencioné al principio de mi intervención. Entonces, en la retórica del presidente sigue habiendo mucha ideología, sigue habiendo mucho misticismo y sigue habiendo mucho rencor hacia el neoliberalismo. Por ejemplo, hoy en la mañana llegó a decir que muchos empresarios sacaron raja en las crisis de cuando los gobiernos anteriores, y eso afectó a los trabajadores. Dijo, afirmó que es recurrente este comportamiento, dice, no de todos los empresarios, pero sí de muchos, y volvió otra vez a la carga al mencionar que el outsourcing es una herramienta que están utilizando muchas empresas para sacar de los esquemas de seguridad social y de seguridad médica a sus trabajadores. O sea, le pidió a Luisa María Alcalde, que es la bisoña secretaria del Trabajo del gobierno de la Cuarta Transformación, que presentara unas cifras en donde, según ellos, ha habido 850,000 trabajadores que han sido dados de baja de las empresas en México, y dice López Obrador, sin demostrarlo, porque no mostró ninguna prueba, ni él ni la funcionaria, de que todas esas personas que fueron dadas de baja se incorporaron a través de mecanismos de outsourcing para evitar el pago de las cuotas al Seguro Social. Entonces, el esquema de la retórica del presidente sigue siendo de mucho rencor, de mucho resabio hacia todo lo que ocurrió antes de que él llegara, y sí sería muy interesante que a esos pobres a los que él quiere ayudar, a esos comerciantes informales que están trabajando a la orilla de la calle, sí, se les preguntara qué opinan de este tipo de mecanismos en donde el gobierno de López Obrador trata de congraciarse con ellos, y para tal efecto sería muy interesante que nuestra audiencia tuviera acceso al audio que tenemos preparado, en donde una señora del Distrito Federal responde en su léxico las preguntas que se le hacen respecto a estas medidas del gobierno de López Obrador. Adelante, Fran, con el audio. En la televisión están diciendo el mero chingón, váyanse, que cierres y que la puta madre. Porque hijo de su puta madre, ¿por qué no nos lo dice en la cara? Para que te dé 1 kilo de frijol, 1 kilo de maíz y te vayas a comer. A la casa, bien. Sí, exactamente. Sí estamos asustados, pero ¿quién chingón te va a mantener? ¿Quién me va a mantener? Yo que no tengo cabrón y tengo obligación de darle todavía mis pinches berijonas a mis hijas. La madre, todavía vienen a chingar la madre aquí. Mira, se está cayendo el agua, pongo un bote, vienen y se enojan que pongo el pinche bote ahí. Oiga, señora, vemos que ahí también tiene huevos, también son para aliviar a las personas. Huevos también yo, mire, esos huevos son para curar, para ser limpias. ¿Y no se pueden comer o...? No, son para ser limpias. Creencias de gente pendeja. Sí. La mera neta, mano. ¿Sí? Oiga, qué lástima. Parece, Frank? Qué lástima por el nivel de ignorancia y lo que está pasando. Y hablando de socialismo, esta mañana se retiró de su campaña Bernie Sanders, quien se había declarado amigo de Fidel Castro, seguidor de las filosofías socialistas, leninistas del mundo. Ninguna encuesta norteamericana lo apoyó nunca más. El modelo socialista de Bernie Sanders reprobó la carrera electoral que él tenía, y pese a que muchos millennials le habían dado apoyo en el 2016 y Hillary Clinton se lo arrebató para ella autoproclamarse contendiente demócrata y correr contra Donald Trump, Bernie Sanders regresó este 2020 algo fuerte,
pero no lo suficiente, y en Estados Unidos al menos el modelo socialista, el modelo comunistoide de querer ser populistas no funcionó. Además, esa filosofía de Bernie Sanders de un modelo de educación, servicios de salud y planes para ayudar a todos, reprobó porque ningún gobierno ha tenido el dinero suficiente para sufragar tales gastos, y reprobó ya en la Gran Bretaña, reprobó ya en varios países, y Canadá está a punto de hacer un cambio a esa póliza económica. ¿Qué piensas tú en respecto a México, Plácido? Bueno, yo creo que es bien importante destacar que existe una consistencia por parte de las acciones que está emprendiendo el gobierno de Estados Unidos en la dirección de dejar a un lado el populismo. Yo noto específicamente que Donald Trump ya se apartó del lenguaje electorero, como que ya dejó en segundo término sus aspiraciones, las tiene, por supuesto, pero no las hace evidentes. En su lenguaje, las prioridades son economía y salud, no me queda ninguna duda, y estoy seguro que tú compartes esa percepción. Pero el retiro de Sanders es una bocanada de aire fresco a las tendencias que existen en el mundo y que rechazan cualquier modalidad de tipo socialistoide, porque lo que es de todos es de nadie. Es la realidad, lo que es de todos es de nadie. Entonces, ese modelo socialista es el que de alguna manera se le identifica al gobierno de López Obrador. Entonces, somos vecinos. Estoy seguro de que tienes a la mano el último Twitter que emitió el embajador de Estados Unidos en México, cuando habla de que hay un respeto entre la manera en la que Estados Unidos está atacando el fenómeno de la pandemia y lo hace México. Pero hay un detalle muy interesante que me gustaría que tú, como estás en Atlanta, Frank, lo pudieras destacar en este momento. Claro que sí, Plácido, y lo tenía aquí en Cube, déjame lo ubico y te lo quiero leer textualmente porque tiene mucha razón. Este mensaje del embajador tiene un lenguaje, pues en cierta manera metafórico, pero que nos deja pensando básicamente hasta dónde vamos a llegar en México. ¿Por qué razón? Porque él básicamente se desentiende en sentido figurado. Permíteme un segundito. Si quieres, aquí lo tengo, Frank. Déjame darlo para darle causa y luego tú lo comentas. Sí, porque se me fue de la pantalla. No te preocupes. El embajador dice textualmente: es el derecho soberano de cada nación decidir cómo responder a esta pandemia y definir las actividades esenciales que pueden continuar. Sin embargo, dada la integración económica de Norteamérica, nos sirve a todos alinear nuestras prioridades. Unidos saldremos todos más fuertes. Yo creo que el enfoque que estoy seguro que tú vas a comentar es la importancia de alinearnos en una misma dirección. Así es, ¿verdad, Frank? Exactamente, y más porque México es el vecino obligado a quien siempre se le ha llamado el patio de los Estados Unidos. Aunque México quiera ser independiente, nuestra economía depende en un 70% de Estados Unidos. Desde el dólar, desde los millones de mexicanos que mandamos remesas, y eso te lo tenía para unos minutos más tarde, pero ya te lo voy a dar, que ante el desempleo por la pandemia no va a haber remesas en los siguientes 4 meses. Y estás hablando del segundo ingreso más grande de México para sostener la economía. Imagínate. Después del turismo, perdón, Frank, tienes razón. Después del turismo, las remesas son el recurso más fuerte que tenemos. Y los datos que tengo yo es que van a disminuir en 7,500 millones de dólares. Así es, ¿verdad, Frank? Efectivamente. Entonces, los bancos se están peleando, y algo que veo en referencia a lo que tú mencionas es que López Obrador tiene 3 bancos para referir los recursos.
Acá en Estados Unidos el presidente, por leyes de discriminación y leyes de evitar monopolios y evitar malos manejos, toda la comisión bancaria integró en el acta del presidente en que todos los bancos, grandes y pequeños, tienen que participar de la redistribución de esos recursos a la población. Acá no hay que solamente 3 bancos que son los que me parecen bien, no, acá es la ley fiscal y la normatividad jurídica del Congreso y de la ley de emergencia, porque se está aplicando una ley de emergencia para casos de guerra en los Estados Unidos en este momento, que no es la primera vez que se usa, Plácido. Estados Unidos ha salido de varias guerras adelante y se ha fortalecido, y aunque China tenga gran parte de la deuda pública de Estados Unidos, de los bonos, no pueden venderlos en este momento porque no hay quien los compre. Entonces China se va a tener que aguantar y va a tener que regresar al modelo económico en el que ha estado en sociedad con Estados Unidos, porque aunque Bolsonaro trató de venderles alimentos y carne de puerco ante los problemas con Donald Trump, ya se dieron cuenta que no les pudo abastecer debidamente con la calidad y las horas de entrega Brasil a China, y China ya está sufriendo un desabasto, y no es lo mismo alimentar a 100 millones de mexicanos que alimentar a 1,000 millones de chinos. Entonces ya China está reconociendo que va a tener que dar el brazo a torcer con los Estados Unidos. Ok, es muy importante ese dato que acabas de mencionar, la no discrecionalidad para la asignación de los créditos en los Estados Unidos contrasta con el hecho de que López Obrador haya presumido hoy que habló por teléfono con Carlos Jan González, que es el presidente de Banorte, con Ricardo Salinas Pliego, que es el presidente de Banco Azteca, y con Ana Botín, que es la presidenta de Santander. Entonces, aquí hay un dato muy interesante. Hasta en eso se está viendo cierta tendencia por parte del presidente de favorecer a sus favoritos, por así decirlo. Él está en contra de los oligopolios y lo ha criticado desde que llegó a la presidencia y antes, cuando estuvo como candidato. A él, en teoría, no le gustan los oligopolios, no le gustan los grandes magnates que se sirvieron de los sexenios de Peña Nieto, de Calderón, de Cedillo, de Salinas y de Fox. Sin embargo, él tiene sus favoritos y se nota a la hora de la designación de 3 bancos que van, imagínate, él dice que no van a cobrar comisión, pero hay una tasa de interés del 6.5 anual. Evidentemente ese es un pago de intereses por el servicio financiero prestado por las 3 instituciones. Entonces, yo veo una gran disparidad en las estrategias que está siguiendo Estados Unidos respecto a México, y el llamado del embajador Christopher es bien importante porque ahí se percibe la idea de que los Estados Unidos le están recomendando muy respetuosamente al de México: hey, alíñate, porque si tú haces algo mal, me va a pegar, como si yo lo hiciera, te va a pegar a ti. Este rescate al empleo que está aplicando el gobierno de los Estados Unidos ya frenó las caravanas de migrantes que detecté yo hace 15 días en la frontera, ¿recuerdas, Frank? Efectivamente. Ya no están viniendo como antes lo hacían. Estamos en plena Semana Santa, cuando antes eran miles los que cruzaban la frontera, pero de México para Estados Unidos yo no veo una corresponsabilidad, Frank. 30 segundos, Plácido. Bien, yo creo que lo importante de todo este análisis es destacar el hecho de que la única alternativa que tienen los empresarios y la población civil en México es usar su sentido común, porque no tenemos líder. Y tristemente tengo que decirlo, yo veo al sector empresarial mexicano muy dividido. No veo incluso que haya una cabeza o 2 o 3 que estén alineados. Hay jaloneos y eso no le va a ayudar ni a la empresa ni a la población civil en México, mi estimado Frank. ¿Nos ayudaría el cierre de la frontera total que quiere Donald Trump? No estoy seguro, pero México desgraciadamente la está jugando en contra de lo que está haciendo su socio comercial más importante. Gracias, Plácido. Buenas noches, y yo sé que vas a seguir indagando y abundando en estos temas. Nos escuchamos mañana en Irreverente
charlas de la noche. Gracias. Irreverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.